Bueno, pues aquí seguimos, aquí estamos de nuevo para seguir desgranando cuáles son los principales problemas a la hora de afrontar el análisis sintáctico. Y hoy concretamente pues nos vamos a referir a los diferentes tipos de impersonales que hay. Reconocer, bueno, antes de nada, me imagino que a estas alturas todos sabréis, todos y todas sabréis que las oraciones impersonales son aquellas que carecen por completo de sujeto. Y también me imagino que sabréis que las oraciones impersonales en ningún caso deben ser confundidas con las oraciones con sujeto omitido, ya que son cuestiones diferentes. En una oración con sujeto omitido, el sujeto no aparece, no se le nombra, pero está presente. Hay un elemento que realiza la acción. Ahora lo vamos a ver con ejemplos. Este no sería el caso. La oración impersonal es aquella que carece por completo de sujeto. No hay ningún elemento que realice la acción verbal. Hay acción verbal, porque de lo contrario no habría oración, pero en cambio no tenemos sujeto. No hay ningún elemento que realice esa acción verbal. Bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco y caso a caso. Reconocer una oración impersonal, antes de nada, es básico y es elemental, porque si yo no sé que esa oración es impersonal o no he sido capaz de reconocerlo, me puedo poner ahí a lo loco a analizar y colocaré seguramente algún sujeto que no exista, porque la oración impersonal nunca va a ser sujeto, con lo cual estaré liando la parda desde el principio y esa oración pues con toda probabilidad va a estar mal, vamos, y posiblemente no puntúe casi nada. El profesor o profesora que os toque pues no va a poder rascar mucho, porque es que habréis empezado mal de base desde el principio, con lo cual es fundamental saber qué tipo de oraciones impersonales tenemos y saber cómo reconocerlas. Y eso es lo que vamos a intentar. Primero de todo, lo que os decía. Vamos a ver primero un tipo de oración que no es impersonal, que son las oraciones de sujeto omitido, pero que en ocasiones podría dar lugar a confusión, ¿no? Fijaos en este primer caso, a ver si me acerco y lo veis mejor. Primera oración. Os la leo. Mañana jugamos a las 3. Bueno, ahí tenemos un sujeto omitido que es nosotros, el pronombre personal de tercera persona, de primera persona, pronombre personal de primera persona en plural, nosotros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se podría añadir la oración y sería perfectamente válida. Nosotros mañana jugamos a las 3. ¿Qué ocurre? En castellano, a diferencia de otros idiomas, tenemos una gran tendencia a omitir los pronombres personales. Los pronombres personales tónicos, concretamente, ¿no? Nosotros mañana jugamos a las 3. En inglés sería totalmente necesario añadirlo. We're playing tomorrow at 3 o'clock. No podría decir playing tomorrow at 3 o'clock. Playing, who's playing? Bueno, pues en español sí se puede hacer. Jugamos mañana a las 3. ¿Quiénes? Se da por entendido que nosotros. La estructura del idioma, la idiosincrasia del idioma hace que podamos entender perfectamente que somos nosotros. ¿Por qué? Gracias a la morfología del verbo, gracias a la forma del verbo, gracias a la flexión verbal, no necesitamos añadir el pronombre. Por lo tanto, mañana jugamos a las 3, es una oración de sujeto omitido. ¿Quiénes jugamos? Nosotros. Hay concordancia, hay con el verbo. Este tipo de oración, este tipo de construcción, las oraciones con sujeto omitido, en ningún caso, como he dicho antes, deben confundirse con ninguno de los tipos de oraciones impersonales, ya que estas son oraciones sin sujeto. Bueno, vamos a ver el primer caso de oración impersonal y precisamente el caso que puede dar lugar a mayor confusión con respecto a su parecido con las oraciones de sujeto omitido. Son las llamadas impersonales semánticas, también conocidas como falsas impersonales. ¿Por qué se le llama falsas impersonales? Bueno, porque en un primer momento su estructura corresponde a la de una oración de sujeto omitido, morfológicamente, sintácticamente, su apariencia es la misma, pero su significado no es el mismo, ya que aunque teóricamente cuando yo escucho llaman a la puerta se podría
deducir que ese llaman es ellos, en la realidad ese ellos es un ellos indeterminado, porque de hecho puede ser una persona, una única persona a la que llame a la puerta, y sin embargo decir, llaman a la puerta. Luego saber que es Pepe, bueno, es que llaman a la puerta, se dice así, es una expresión hecha. Por lo tanto, no siempre se llaman, tiene que remitir a un plural en tercera persona, porque a veces es singular. Entonces, es como digo, en el fondo una oración impersonal. No podemos identificar quién es ese elemento que llama realmente hasta el momento en el que se abre la puerta, claro. Se ve incluso más claro en una expresión muy típica del habla coloquial, como es el dicen por ahí, ¿no? En teoría, ese dicen por ahí concuerda con la tercera persona del plural, con ellos. Pero ese ellos dicen por ahí en realidad es irreal, porque cuando te dicen por ahí, ¿quién dice? ¿Ellos? ¿Quiénes son esos ellos? No, en el fondo nunca sabemos quién está detrás de la acción, nunca. Por lo tanto, en el fondo más profundo de este tipo de oraciones estamos hablando de una impersonalidad, porque no podemos determinar quién realiza la acción realmente. Y es importante tener esto claro porque es uno de esos casos donde es más fácil confundirse con sujeto omitido. Podríamos tener, nos podrían poner una oración como llaman a la puerta y alguno, más de uno, pondría sujeto omitido nosotros. No, en este caso no, por el motivo que acabo de explicar. Vamos a ver otros tipos de impersonales. Vamos a borrar aquí. De las impersonales más frecuentes, que nos podemos encontrar también, son las que se construyen con verbos que hacen referencia, acciones que hacen referencia a la meteorología, ¿no? Llueva, nieva, graniza, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, un ejemplo lo tenemos aquí. Mañana nieva en Granada. Bueno, pues aquí, de todas, vamos a tener una oración impersonal. Oración impersonal es ese tipo de oración impersonal. Aquí no hay sujeto, aquí no hay nadie que realice la acción de nevar, nieva y punto. Y lo más importante es que tenéis que tener en cuenta que la acción, que el verbo solamente puede tener significado en un contexto meteorológico. ¿Por qué digo esta cosa? Porque a veces nos podemos confundir al pensar que cuando se hable de meteorología ya tenemos una oración impersonal, y no es así necesariamente. Es cuando la acción verbal no pueda en ningún caso extrapolarse del contexto meteorológico. Os pongo un ejemplo. Si yo digo algo como esta mañana brilla el sol, alguien puede decir, bueno, es que brillar el sol es un fenómeno meteorológico, por tanto, impersonal. No. Primero porque claramente hay un elemento que está detrás de la acción de brillar, que es el sol. Pero aparte de eso, el verbo brillar yo lo puedo sacar del contexto meteorológico y puedo colocar ahí a otro tipo de sujeto. Puede brillar un jugador de fútbol, puede brillar un baño. Hay muchos elementos que pueden realizar esa acción. Por tanto, no es impersonal de fenómeno meteorológico, porque la característica de las impersonales con verbos de meteorología es que esos verbos sola y exclusivamente tienen significado en un contexto meteorológico, ¿no? Como veis aquí, mañana nieva en Granada, el lunes llueve fuertemente sobre mi casa, ha granizado este mediodía, y todos los ejemplos que se os ocurran, pero siempre que los verbos sean de fenómenos meteorológicos y que solamente puedan usarse en este contexto, nada más, ¿vale? Otro tipo de oración impersonal. Las oraciones impersonales con el verbo haber, pero siempre y cuando el verbo haber tenga significado de existir, es decir, no el verbo haber como verbo auxiliar, ejemplo, Luis ha ganado la partida. No, en ese caso no, cuando es auxiliar no, sino cuando el verbo haber tiene el significado de existir. Por ejemplo, vamos a poner aquí una oración: hay pocas ganas de trabajar, por ejemplo, ¿no? O de comer, porque es que no me cabe. Hay pocas ganas de comer.
Vaya por Dios. Que la he anotado muy pegado. Hay pocas ganas de comer sería una oración impersonal. Impersonal con el verbo haber. Alguien aquí me podría decir, bueno, pero es que hay concordancia y se podría entender que las que pocas ganas de comer es el sujeto, porque concuerda con el verbo haber. Hay pocas ganas de comer. Bueno, pues no. Es impersonal y en este caso pocas ganas de comer es complemento directo. Y alguien me podría decir, pero exactamente ¿por qué? Bueno, porque es una convención del idioma castellano que el verbo haber con esta acepción, con el significado existir, es impersonal. Otro ejemplo de oración impersonal es con el verbo hacer. Siempre y cuando el verbo hacer, volvemos a lo mismo, haga referencia a fenómenos meteorológicos. Esto casi lo relaciona con lo de antes, ¿no? Hace calor en la playa. Bueno, pues hace calor en la playa sería una oración impersonal, mientras que Luis hace castillos de arena no sería una oración impersonal. ¿Ves cómo en este caso cuando el verbo hacer está también ligado a fenómenos meteorológicos, pues tenemos otro nuevo caso de impersonalidad? Pero no confundamos ese verbo hacer en ese contexto cuando el verbo hacer verdaderamente sí que está marcado por la acción de algún sujeto, ¿vale? Bueno, nos queda otro ejemplo más que quizás sea el más peliagudo, que es el de las oraciones impersonales con se. Y aquí voy a poner las oraciones impersonales con se al lado de otro tipo de oración como es la pasiva refleja, porque son muy similares. Vamos a ver. Voy a poner una oración como se busca a los ladrones, que en este caso se trata de una oración impersonal con se. Ahora lo vais a ver en la pizarra de forma más clara. Y lo vamos a comparar con otro tipo de estructura oracional como es se hacen fotocopias en color, que en este caso se trata de una oración pasiva refleja. Vale, vamos a ver los dos ejemplos y vais a ver cómo esta quizás sea una de las cuestiones más peliagudas de la gramática, el diferenciar las oraciones pasivas reflejas de las impersonales con se. Primero de todo, como dije antes, vamos a verla primero, échale un vistazo, ahora lo vamos a ver más detenidamente. Primera cuestión, ¿por qué es importante que yo diferencie una oración impersonal con se con una pasiva refleja? Pues por lo que dije antes, porque una impersonal no va a tener sujeto, mientras que una pasiva refleja va a tener un sujeto, aunque ese sujeto no sea el elemento que realiza la acción, sino que la recibe, ya que es pasiva. Pero como veis, estas son cuestiones elementales y si yo no diferencio una oración de otra y me sale en un examen o me sale en alguna actividad, no voy a poder realizar el análisis con corrección. Por tanto, es fundamental que las diferencie. ¿Y cuál es la manera más fácil de diferenciarla? Pues fijaos, la concordancia verbal. Aquí sí que morfológicamente es el método más adecuado. Mirad. Oración superior. Se busca a los ladrones. Fijaos cómo el verbo está en tercera persona del singular. Mientras que el elemento sobre el que recae la acción, los ladrones, está en plural. Por tanto, no hay concordancia. Es decir, que al no haber concordancia, yo no puedo pasar esa oración, yo no podría pasar la pasiva a lo que conocemos como la pasiva normal, ¿no? Hay dos tipos de pasiva, por cierto, la pasiva normal, cuyo nombre es pasiva perifrástica,
Lo que pasa es que vosotros en la ESO normalmente la conoceréis como pasiva a secas. Y luego está la pasiva refleja. La pasiva refleja se puede pasar a pasiva normal o pasiva perifrástica. Mirad el caso de abajo. Se hacen fotocopias en color. Fotocopias en color son hechas, faltaría el complemento agente que está omitido. Fotocopias en color son hechas por el encargado de la papelería, por ejemplo, ¿no? Se podría construir y concuerda. Sin embargo, bueno, al ver estos dos tipos de oraciones, tanto la oración impersonal con se como la pasiva refleja, al mismo tiempo hemos visto dos usos del se, de la partícula se. En este caso, como marca de oración impersonal o como marca de pasiva refleja. ¿Cómo analizaría estos dos usos? Muy fácil, más fácil no puede ser. En el caso de que me encuentre con el se marcando una oración impersonal, como era el caso de se busca a los ladrones, ahí lo que tengo que hacer es subrayar el se y poner únicamente marca de impersonal, porque esa es la función sintáctica que realiza. En el caso de que sea una pasiva refleja, pues lo mismo, pero en vez de poner marca de impersonal pondré marca de pasiva refleja. ¿Y cómo tengo que escribirlo? ¿Tengo que poner entero marca de pasiva refleja, marca de impersonal? No, no es necesario escribirlo entero. Puedo poner una m.imp, m.impersonal, en fin, cualquier cosa similar que me haga entender que habéis marcado correctamente la función sintáctica. Y con la marca de pasiva refleja exactamente igual. Bueno, esos serían dos usos del se, por lo tanto, el se como marca de oración impersonal o se como marca de pasiva refleja. Ahora vamos a un nuevo uso. Vamos a ver hasta 7 usos de la partícula se. Es una palabra pequeña, pero que da muchísimo por saco, porque tiene muchísimos usos en nuestro idioma. Bueno, la siguiente funcionalidad que tiene el se es como sustituto del pronombre átono le. Y lo vamos a ver detenidamente. Vamos a ver. A estas alturas, todos sabéis que hay una serie de pronombres átonos. Y si no lo sabéis, pues deberíais saberlo, Esos pronombres átonos se diferencian de los pronombres tónicos, en que los pronombres tónicos, como las formas personales tónicas como yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, pues pueden ser sujetos y además tienen significado por sí solos. Mientras que las formas átonas realizan otra función sintáctica, en este caso tanto la de complemento directo como complemento indirecto, y además necesitan estar anexos a algún otro tipo de categoría gramatical para tener significado. Si no, por sí solos no tienen significado. Bueno, hay más pronombres átonos, pero nos vamos a remitir ahora mismo a los las, les, y concretamente a este segundo caso. El pronombre átono les, tanto en singular como plural, que es marca de complemento indirecto. ¿Por qué nos vamos a fijar en este? Bueno, pues porque tiene relación con el se que nos ocupa. Como siempre, pongo una oración y ejemplificamos. A ver. Vamos a volver a remitirnos a nuestro Juan. Y vamos a poner que Juan le da la mano a Luis, ¿no? Vale. Aquí vemos aquí vemos cómo qué es lo que le está qué es lo que se le está dando a Luis. Se le está dando la mano, es decir, Juan le da la mano a Luis. Vale. Este elemento, que es el complemento directo, no sé si se ve bien, ahora sí. Este elemento, que es el complemento indirecto, al hacer
si tuviéramos que hacer la sustitución pronominal y tuviéramos que decirlo entero, fijaos cómo quedaría, ¿no? Ya sabéis que esto es el complemento directo, por tanto, al ser la mano, al ser singular y al ser femenino sería la. Juan le da la mano, Juan se la da. Pero claro, ese se la da, en realidad, si tuviéramos que hacerlo como realmente hay que hacerlo, bueno, como realmente correspondería, no se hace así por el motivo que precisamente estamos viendo, tendría que decirse de la siguiente manera. Juan le la da. Fijaos. Es decir, que realmente el pronombre que corresponde es le, pero decir Juan le la da, pues queda fatal. Por tanto, ¿qué hago? Pues en ese caso sustituyo ese le, ese pronombre átono, marca de complemento indirecto, por el se. Pero es una mera sustitución, ¿eh? En realidad hace la misma función que el le. Por lo tanto, sería complemento indirecto, ¿eh? Es un se, sustituto de le, haciendo la función del complemento indirecto, porque está en realidad jugando el mismo papel que el pronombre átono le, marca de complemento indirecto. Por tanto, sería sintagma nominal con función de complemento indirecto en este caso. ¿De acuerdo? Este es un nuevo uso. Cuando el se es en realidad un falso se o sustituto de le. Vámonos con unos de los casos del se más frecuentes que nos podemos encontrar. Este es uno de los más frecuentes. El se reflexivo. Pronombre reflexivo. ¿Cuándo se da este uso? Bueno, pues se da cuando tenemos que el sujeto y el complemento directo en realidad son el mismo. Sí, suena raro, pero ocurre. Lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a poner, de hecho, dos oraciones muy parecidas. De nuevo, nuestro omnipresente amigo Juan, que se está convirtiendo en el auténtico protagonista de estos vídeos. Bueno, pues tenemos que Juan se peina, por ejemplo, y Juan se peina el pelo. Mirad, Juan se peina y Juan se peina el pelo. ¿Qué ocurre aquí? Que este sujeto en realidad está realizando una acción que es peinarse, pero ¿quién está sufriendo la acción de peinarse? Pues la misma persona que lo realiza, porque Juan se peina, podríamos decir Juan peina, si omitiendo el pronombre, Juan peina. ¿A quién peina? A sí mismo, por tanto Juan se peina. Sería un sintagma nominal, porque no es ni más ni menos que un pronombre, realizando la función de complemento directo. ¿Cómo se diferenciar cuando el ser reflexivo hace la función de complemento directo o complemento indirecto? Porque esas son las dos funciones que hace el ser reflexivo, el pronombre ser reflexivo. Muy sencillo. Cuando en la oración no hay ningún otro elemento que no sea el se que realice la función de complemento directo, pues entonces será complemento directo. ¿Que hay otro elemento que realiza la función de complemento directo? Pues entonces el se será complemento indirecto. Vamos a verlo con las dos oraciones. Juan se peina. Se peina a sí mismo. ¿Hay algún otro elemento que realice la función de complemento directo? No, no lo hay. Por tanto, se, en este caso sería pronombre, sintagma nominal porque es un pronombre, función de complemento directo. Abajo, Juan se peina. Se podría hacer la sustitución pronominal. Juan se lo peina. ¿El qué? Pues se peina el pelo. ¿De acuerdo? Por tanto, en este caso, Juan se peina el pelo a sí mismo. Juan se peina a sí mismo el pelo. Así que ese se, en el caso de abajo, hace la función de complemento indirecto porque ya hay un elemento que realiza la función de complemento directo, que es el pelo. Juan peina el pelo, eso es lo que peina. ¿A quién le peina el pelo? A sí mismo. Por tanto, el pelo complemento directo, ese se complemento indirecto, ya que es equivalente a sí mismo, es decir, a Juan. Y al sustituirlo por un pronombre vemos cómo se puede sustituir. Juan se peina el pelo, Juan se lo peina. Ese lo, ese pronombre átono marca de complemento directo, está sustituyendo a el pelo, mientras que se
Sería complemento indirecto. Fijaos como arriba yo no puedo sustituir se por ningún otro pronombre, no puedo hacer la sustitución por pronombre y sin embargo es marca de complemento directo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque al ser un pronombre yo no lo puedo sustituir por otro pronombre. Un pronombre sustituye a un nombre, no sustituye a otro pronombre, ¿de acuerdo? Bien, pues vámonos a continuar con más valores del se. Ya van quedando menos, ¿eh? Ya queda menos. El se dativo ético se llama. Dativo ético, sí. ¿Y por qué se caracteriza este valor del se? Bueno, pues por ser muy parecido al anterior, pero se podría confundir con un reflexivo, pero aquí la diferencia es que el se hace una función meramente enfática, meramente expresiva, es muy propia del lenguaje coloquial, pero verdaderamente se podría prescindir de él completamente y la frase seguiría teniendo sentido, es decir, que es casi pues un adorno. Vamos a verlo, como siempre digo, con un ejemplo. Antes decíamos que Juan se peina, ahora vamos a decir, además de eso, que Juan se come una pizza, para fundamentalmente que veamos la diferencia. En la primera oración ya la vimos antes, que es un pronombre reflexivo. Si yo me cargo el se, pues se quedaría Juan peina, y nosotros tendríamos que decir, bueno, pero ¿peina a quién? ¿A quién peina Juan? La oración no está completa, la oración no tiene el mismo significado, por tanto ese se no va a ser nunca dativo ético. Si en cambio me voy a la de abajo, Juan se come una pizza, yo puedo eliminar ese se y se quedaría Juan come una pizza. Es cierto que una expresión como Juan come una pizza no es muy frecuente en el lenguaje cotidiano, pero también es cierto que gramaticalmente sigue teniendo el mismo sentido exactamente. Con lo cual, de esa manera, podemos reconocer cuando estamos ante un dativo ético, ¿no? Cuando su forma es muy parecida a la del reflexivo, pero si tenemos dudas, lo que tenemos que hacer es directamente eliminar el se y ver si la oración permanece invariable, es decir, si tiene el mismo sentido, si no cambia. Y si es así, pues entonces estaremos ante un dativo ético. Si el elemento es totalmente prescindible, si el se es prescindible, estamos con toda seguridad ante un dativo ético, ¿eh? Comparar y mirar cómo arriba no se produce la misma situación. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y cómo analizo el dativo ético? También muy sencillo, subrayo el se y su función sintáctica va a ser la de dativo ético, es decir, que no tengo que poner nada más. Se, lo subrayo y pongo dativo ético o pongo d.e, en fin, lo que sea, pero que yo vea claro que lo habéis reconocido. Y llegamos al último valor, por fin, el último valor que nos quedaba. El se como marca verbal, como forma de un verbo, ¿no? Como flexión verbal. Veréis, hay determinados verbos que no se pueden conjugar completamente si no tienen esta marca de se. Uno de ellos es arrepentirse. Hay algunos verbos que lo necesitan obligatoriamente en todos los contextos y hay otros verbos que solamente lo utilizan en determinados casos, ¿eh? Arrepentirse, quejarse, etcétera, etcétera. Hay una serie de verbos que se construyen de esta manera. Entonces, si yo construyo una oración como Juan se arrepiente de su error, pues me puedo dar cuenta de que necesito ese se para completar, espera que no se ve, ahora sí, necesito ese se para completar el verbo.
arrepentirse. Y aquí volvemos a lo de antes. Si yo elimino sé, Juan arrepiente su error. Juan arrepiente su error. Eso no tiene sentido. Si yo, para reconocer al sé como marca verbal, tenemos que ver si realmente el verbo, en este caso es el verbo, el elemento fundamental, si el verbo cambia de significado. Si el verbo cambia de significado, pues en ese caso, o directamente el verbo no tiene sentido, pues en ese caso ese sé es marca verbal. Miradlo. Juan se arrepiente de su error, Juan se arrepiente. En primer lugar, si el sé no es prescindible, no va a ser dativo ético. Pero aquí la confusión podría venir de cómo sé que el sé es marca de flexión verbal, es una marca verbal, y que no es reflexivo, por ejemplo. Bueno, pues porque el elemento, cuando es marca verbal, el elemento que podría variar si no estuviera el sé es precisamente el verbo, como he dicho antes. Cuando yo digo Juan se peina, si yo elimino el sé y digo Juan peina, el verbo sí está claro. Está claro que peina, lo que no está claro es el elemento sobre el que recae la acción, ¿no? Sin embargo aquí, si yo digo Juan se arrepiente, Juan arrepiente, es lo que es el verbo el que no queda para nada claro. Por tanto, cuando necesito ese sé para completar al verbo, para que el verbo tenga significado, pues es cuando estamos ante este caso, ante el sé como marca verbal. ¿De acuerdo? Y todos estos serían los usos del sé. Y con esto, pues prácticamente ya sí, hemos completado la serie de vídeos dedicada a los problemas que presenta el análisis sintáctico. Bueno, más que los problemas, los elementos que pueden complicar el análisis sintáctico de las diversas oraciones. Nos queda hablar solamente ya de los verbos semicopulativos, pero esto sí que lo vamos a dejar para otro vídeo. Ahora mismo de lo que se trata, sobre todo, es de que asimiléis lo que habéis visto en estos minutos a través de oraciones, a través de prácticas, a través de ejercicios. Y bueno, ese es el mensaje que os tengo que trasladar. Hacer ejercicios, hacer oraciones, analizar, porque así es como se adquiere la competencia con la práctica. Y nos veremos muy pronto en nuevos vídeos de este vuestro canal, Juanma Profe. Hasta la vista. Chao.